Este fanfic no es mío, es de Morningstar. Pueden ver esta historia en Archive of Auron Re. Cero el sabio olvidado. Morningstar de Estrella Matutina. Resumen. Subaru sabía que tenía mala suerte. Sabía que era débil. Sabía que Return by the At era lo único que lo hacía importante, pero consideraba que todo eso no era nada mientras tuviera a sus compañeros, amigos y a la chica que amaba a su lado. Sin embargo, un momento impactante le reveló a Subaru que era demasiado ingenuo para pensar que podía confiar en esas personas a las que estuvo a su lado durante más de un año. Durante el ataque a Pristella, tuvo tanta mala suerte que todos lo olvidaron y lo confundieron con los criminales de los que intentó salvarlos, y el resultado fue que le robaron un año de su vida más de 100 millones de veces. Logrando escapar, Subaru se levantará en una dolorosa solicitud de poder, jurando venganza sobre todos ellos, donde sus muertes no los satisfarán. Notas. Ver el final de la obra para las notas. Capítulo 1. Un juramento bajo la luz de la luna. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Lugúnica. Torre de la prisión. Él estaba sufriendo. Él estaba ardiendo. Él quedó aplastado. En el interior de la torre de la prisión se encontraban celdas que albergaban a criminales del peor calibre. Llamarlos la escoria de la tierra era quedarse corto, y las celdas, a falta de mejores palabras, despedían un olor repugnante y desagradable que incluso las ratas de las alcantarillas detestaban. Una celda en particular era especial, ya que albergaba a un prisionero al que la gente llama el arzobispo del pecado del orgullo, y su nombre es Subaru Natsuki. Ha pasado un año desde que fue encarcelado, pero para Subaru, fueron 100 millones de años. Obviamente, considerando el hecho de que había repetido el mismo año más de 100 millones de veces, y esto se debía a su poder especial de restablecer la línea de tiempo a un punto fijo en el pasado. Este poder, Return by the At, The Authority of Envy, o al menos, eso es lo que Subaru concluye, le fue otorgado por la bruja de la envidia, Satella, una entidad que es venerada en este mundo como el equivalente a un rey demonio, o reina demonio en el caso de su género. Satella fue la existencia que se tragó la mitad del mundo hace 400 años, y según esta tragedia histórica, su raza, los semielfos y los elfos en general, fueron aborrecidos y enfrentaron discriminación. Un gran ejemplo de la raza de los semielfos fue la semielfa de cabello plateado llamada Emilia. Ella fue la primera persona que Subaru conoció desde que fue invocado por la bruja de la envidia, y fue la que fue extremadamente amable al salvar a Subaru de estar solo en las calles de Lugúnica. Y también fue la persona a la que Subaru juró usar Return by the At para salvarla cada vez que estuviera en un obstáculo, ya que se enamoró de ella a primera vista. Subaru resopló y soltó una risita seca. ¿Amor? ¿En serio? No sabía que era tan ingenuo. De todos modos, Subaru se enfrentó a muchos obstáculos. Nada más entrar en la mansión Margrave, tuvo que luchar contra una bestia que lo maldijo hasta la muerte 2 veces y demostrar su inocencia a una furiosa Oni de cabello azul que se hacía llamar Ren después de que ella lo matara, también 2 veces. Un mes después, hizo el ridículo frente a todos cuando trató de defender a Emilia en la selección de candidatos reales para el próximo rey de Lugúnica, ya que fue despreciada y ridiculizada frente a todos. Luego sufrió una paliza por parte del hipócrita, llamado Mejor Caballero. Luego fue despreciado por Emilia, quien pensó que tenía motivos ocultos para quedarse con ella. Luego, mientras trataba de salvarla del culto de la bruja, fue ridiculizado por todos a su alrededor, incluidos los otros campamentos de selección real, a excepción de Felt. Luego tuvo que luchar contra una maldita ballena flotante que presumiblemente mató a la anterior Santa Espada Teresia Van Astrea, y luego tuvo que matar al maldito lunático que se hacía llamar el arzobispo del pecado de la pereza, que era básicamente una espina rencorosa en el costado de Subaru hasta ahora. No todo terminó aquí. Poco después, él y Emilia quedaron atrapados en el santuario y tuvieron que terminar sus pruebas para liberar a todas las personas allí, y Roswaal tuvo que ser un maldito idiota, tratando de llevar a Subaru al límite y hacerlo como él mismo. Un hombre nihilista que hará todo lo posible por su propia avaricia.
En ese obstáculo en particular, Subaru tuvo que liberar el santuario ante un ejército de conejos carnívoros que se comen a todos los vivos, mientras que también tuvo que soportar los malvados intentos codiciosos de la bruja de la avaricia para obtenerlo para ella y usarlo para satisfacer su curiosidad sin límites, mientras también salvaba a los residentes de la mansión del horrible dúo de Elsa Graniet, una sicaria con un fetiche por las entrañas, y Meili Portoute, una niña con el hábito de disfrutar matando personas con su habilidad para manipular a bestias solo por diversión. Resolver todo eso le dio a Subaru el regalo de Beatrice, un gran espíritu que era especialista en magia, y aunque su contrato con él tenía muchos inconvenientes, Subaru estaba realmente satisfecho, y no terminó allí. Se convirtió oficialmente en el caballero de Emilia, algo con lo que estaba soñando para poder estar a su lado y ayudarla a reclamar el trono del reino de Lugúnica. Un año después, todos fueron a Tristella para obtener un cristal de piroxeno para albergar a Puck en él, lo que los obligó a aceptar la invitación de Anastasia a Tristella, una hermosa ciudad construida sobre un grupo de cuerpos de agua conectados. En esa ciudad, sin embargo, la crisis golpeó cuando el culto de la bruja procedió a atacar. Urat, una mujer psicótica que obligó a Subaru a hacer bucles 3 veces seguidas debido a su problemática autoridad que le permitía transferir dolor, heridas, emociones e incluso la muerte a todos los que la rodeaban. Gred, un narcisista casi invencible que quería convertir a Emilia en su 79ª esposa porque tenía una visión retorcida del amor y quería tenerlo todo para él, y Subaru se adelantó con Reinhard para salvarla y logró hacer una grieta en su invencibilidad para permitir que Reinhard acabara con él. Y por último, pero no por ello menos importante, la gula. La razón principal por la que Subaru estaba aquí ahora mismo. Hace un año, las víctimas anteriores de Gluttony fueron Cruz y Ren, algo que hizo que Subaru las despreciara enormemente. Juró vengarse del bastardo, y un año después, su oportunidad de hacerlo se hizo realidad. Sin embargo, imaginen la sorpresa de Subaru cuando descubrió que no solo había 1, y 2, sino 3 arzobispos del pecado de Gluttony, siendo uno de ellos, Lois Arnevel ausente del grupo, comunicándose solo a través de sus 2 hermanos, Lievaten Kaitos y Royal Part, al poseerlos. Subaru recuerda claramente los acontecimientos que sucedieron después de que Lois, al poseer a Roy, se comiera su nombre. Por alguna razón, ella no podía comerse sus recuerdos, pero su nombre fue devorado con éxito por ella. Recuerda la cantidad de humillación que sufrió a manos de ella después de que lo olvidaran. Y nada menos que por manos de sus antiguos amigos. Flashback. Hace un año, 100 millones de años desde la mentalidad de Subaru. Gracias por la comida. La voz de Lois Arnett sonó dentro de la mente de Subaru mientras ella soltaba su mano, antes de lamer el dorso de su mano con la que agarraba la mano de Subaru. Subaru simplemente parpadeó ante esto, y ambos se miraron en silencio, antes de, ¿eh? ¿Eso es todo? Subaru parpadeó confundido. Sabía sobre el efecto de la autoridad de la gula, cuando devora tanto el nombre como los recuerdos de la víctima, por lo que la expresión de sorpresa de Lois era esperada y razonable. ¿Qué? Pero si me comí tus recuerdos. ¿Cómo es eso posible? Exclamó Lois en estado de shock, pero tuvo que saltar hacia atrás cuando Subaru blandió su látigo contra ella. Luego saltó sobre un poste de luz y sonrió al darse cuenta de lo que acababa de suceder mientras usaba su autoridad sobre él. Entonces, tus recuerdos no son comestibles. Nos estás tomando cariño aún más, Nii-san, dijo Lois, sonriéndole a Subaru mostrando sus afilados dientes. Maldita gula. Baja aquí y pelea conmigo de forma justa. Exclamó Subaru con ira, tratando de provocar a Lois. Sinceramente, estaba tratando de ganar algo de tiempo hasta que llegara la ayuda y se encargara de este enemigo suyo. No bromees, Nii-san. Aún estás a 1000 años de poner un dedo, y mucho menos de pelear con nosotros, Tsu. Queríamos divertirnos un poco más, pero parece que el tiempo se acabó. Disfruta de estar en la miseria, Pride, dijo Lois con una risita, antes de desaparecer instantáneamente de la vista de Subaru. Subaru soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y cayó de culo. Gluttony escapó, lo cual fue desafortunado, pero no había nada que pudiera hacer al respecto.
se las arreglaron para derrotar a Gred y capturar a Urat, así que a pesar de las bajas, todavía fue una victoria para ellos, así que todo está bien mientras no haya más bajas. Subaru parpadeó al mirar a su lado y vio que Emilia se acercaba a él con expresión preocupada. Esto le hizo sonreír alegremente antes de reunir las fuerzas que le quedaban para ponerse de pie. Emilia-tan. Me alegra ver que estás bien. Exclamó Subaru con una sonrisa, lo que hizo que Emilia inclinara la cabeza hacia un lado. Disculpe, ¿lo conozco? Además, ¿qué significa la palabra tan? Preguntó Emilia con total confusión, lo que hizo que la sonrisa de Subaru vacilara levemente. Sin embargo, no le dio importancia y le quitó importancia, pensando que estaba bromeando con él o algo así. Ah, bien hecho, Emilia-tan. Me atrapaste por un segundo, pero no puedes engañarme, tu caballero que sabe todo sobre ti y se pega a tu lado como pegamento, dijo Subaru, volviendo a su tono de broma, sin darse cuenta de la confusión que crecía en la mente de Emilia. ¿De qué estaba hablando ese tipo? ¿Qué quería decir con que era su caballero? Iba a convertir a Garfield en su caballero después de todo el esfuerzo que dicho de mi humano había realizado para salvar a Pristella. Y justo antes de que pudiera decir algo más, Emilia. Supongo que debes alejarte de esa persona. La atención de Subaru y Emilia se dirigió a Beatrice, quien inmediatamente miró fijamente a Emilia, posicionándose frente a ella de manera protectora mientras miraba a Subaru con puro odio. Beaco. ¿Qué es esto? Preguntó Emilia confundida, y Subaru estaba aún más confundido de que Emilia estuviera llamando a Beatrice por el apodo que él le había dado, a pesar de que ella no lo hacía en absoluto. Este hombre, apesta a miasma. De hecho, es un arzobispo del pecado. Exclamó Beatrice, provocando que Emilia jadeara, antes de lanzarle una mirada fulminante a Subaru, invocando armas de hielo. Subaru sintió la intimidación y dio unos pasos hacia atrás, solo para detenerse al chocar con algo detrás de él. Se dio la vuelta para ver a Julius, Félix, Wilhelm, Al, Reinhard y el resto de los candidatos parados justo detrás de él. Vio como Julius, Al y Wilhelm blandían sus espadas hacia él mientras lo fulminaban con la mirada, y Félix también le lanzaba una mirada fulminante a Subaru, pero su propia mirada era incluso más oscura que la de los demás. Beatrice-sama, ¿es eso cierto? Preguntó Wilhelm al espíritu Loli. Es cierto, de hecho. Betty incluso escuchó a Glutoni llamarlo orgullo, supongo, respondió Beatrice, lo que provocó que Julius y Wilhelm apuntaran inmediatamente sus espadas a Subaru. Te sugiero que no te muevas. Estás rodeado, Pride, dijo Julius en un tono tranquilo, pero su mirada indicaba que no estaba nada tranquilo. Todos se quedaron sin aliento cuando Félix saltó inmediatamente hacia adelante, agarrando a Subaru por el cuello mientras lo miraba a los ojos. Dime qué diablos le hiciste a Crush-sama y cómo curarla, escoria de la tierra. Rugió Félix a todo pulmón en la cara de Subaru. Félix. No deberías hacer esto. Aléjate de él. Le advirtió Julius a su amigo y compañero caballero. Oye. No sé de qué están hablando. Soy yo, Subaru Natsuki. Soy su propio camarada. Exclamó Subaru. Silencio, miserable escoria. Jamás podré tener un camarada que sea un asesino genocida. Exclamó Wilhelm, provocando que los ojos de Subaru se abrieran con incredulidad. Por favor. Tienen que creerme. Incluso soy un caballero. Soy el caballero de Emilia. Subaru les suplicó que entendieran, pero parece que todo cayó en oídos sordos. No te atrevas a decir esas palabras con tu boca. El único que está más cerca de ser mi caballero es Garfield. Él hizo tanto por mí en los últimos 2 años, y yo iba a nominarlo como mi caballero. No te atrevas a decir que me conoces, villano. Exclamó Emilia, sin darse cuenta de que fracturaba una parte del corazón de Subaru con sus palabras. Se tragó el nudo que tenía en la garganta. Se negaba a creer que todo había terminado. Tenía que hacer algo. Reinhard. Estoy seguro de que tienes una protección divina que te permite detectar verdades y mentiras. Y estoy seguro de que sabes que estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Y seguramente también me recuerdas, ¿verdad? Dándose la vuelta para mirar a Reinhard, Subaru le suplicó desesperadamente.
Conociendo a Reinhard, seguramente él era la prueba definitiva de su identidad. Probablemente tiene una protección divina que resolverá esta situación antes de que las cosas empeoren. Sin embargo, estás diciendo la verdad. Mi protección divina de la lectura del viento indica que no mientes, pero no puedo recordarte. Lamento mucho no haber podido ser de más ayuda, dijo Reinhard, optando por una expresión abatida en su rostro mientras bajaba la cabeza avergonzado. Subaru, al ver eso, esbozó la más pequeña de las sonrisas al saber que alguien le creía. Está bien, Reinhard, no puedo pedirte que hagas algo más que tu propio poder, perdóname, amigo, murmuró Subaru, lo cual no pasó desapercibido para Reinhard, quien levantó la cabeza mientras mantenía una mirada de sorpresa en su rostro. Eso es estúpido, todos lo sabían. Todos se giraron para ver a Anastasia, optando por su habitual sonrisa característica. ¿Qué pasa, señora Anastasia?, preguntó Reinhard. Ustedes se dan cuenta de que las autoridades pueden burlar las protecciones divinas, ¿no? Eso significa que podría estar jugando con nosotros, dijo Anastasia. HMPH. Por mucho que odie estar de acuerdo con esa zorra de allí, en realidad tiene razón. Y a pesar del hecho de que el caballero gato de aquí parece patético, nada es menos patético que esta escoria de la tierra de aquí. La suciedad pútrida como tú deberías saber cuál es su lugar, escoria. Priscilla agregó sus 2 centavos al corazón fracturado de Subaru, rompiéndolo aún más. Es cierto, Anastasia-sama. Además, he visto a Félix siendo capaz de engañar a Cruz-sama varias veces, a pesar de que ella tiene la misma protección divina que la hace distinguir la verdad de las mentiras, dijo Wilhelm, mirando furiosamente a Subaru, haciendo que el pobre chico se encogiera bajo sus miradas. Ya había visto la voluntad de matar en sus ojos. Se habían reunido con los arzobispos del pecado. Sin embargo, ninguna de sus miradas era tan intensa como la que le dirigían a él. Pero él se negó a creerlo. Tenía que seguir adelante. Beatriz, ¿quién te dio permiso para pronunciar el nombre de Betty con tu boca sucia?, me preguntó. Le gritó Beatrice, lo que le hizo estremecerse. Sin embargo, se tragó el bulto que tenía en la boca. Tenía que decir algo, de lo contrario todo se acabaría. Oye, deja que hable ese tipo. No creo que pueda hacernos nada ahora mismo. Así que al menos déjalo que se defienda. Interrumpió Felt en la conversación. Seguramente estás bromeando, Felt-sama. Esta cosa nunca podrá ser colocada en el mismo pedestal que cualquiera de nosotros, y mucho menos ser reconocida como un ser humano. Julius escupió sus palabras como veneno. Dime cómo curar a Cruz-sama, bastardo. Félix rugió a todo pulmón, solo para que Felt pisoteara enojado hacia el caballero gato y apartara sus manos del collar de Subaru, antes de pararse frente al chico de cabello negro con una mirada fulminante. Ahora todos ustedes me escucharán aquí, hijos de puta. Os juro por ese maldito dragón al que todos ustedes están rezando que liberaré a Reinhard sobre todos ustedes. E inmediatamente después de la amenaza de Felt, todos se quedaron en silencio, con Wilhelm mirando a Reinhard por el rabillo del ojo, maldiciéndolo dentro de su cabeza. No hay ninguna prueba concreta de que este tipo de aquí sea un arzobispo del pecado, dijo Felt, solo para que Priscilla fuera la que lo interrumpiera. Oh. ¿Y cuál podría ser la prueba, rata callejera? Su compañero arzobispo del pecado lo llamó orgullo y ese gran espíritu de allí lo despidió por tener una gruesa capa de miasma a su alrededor. ¿A qué quieres llegar?, preguntó Priscilla, limpiando su abanico y colocándolo frente a su boca, mirando arrogantemente a Felt, quien le devolvió la mirada por su actitud, pero decidió quitárselo de encima ya que el tema actual era más importante que una pelea insignificante contra camaradas. Para empezar, no es razonable aceptar una afirmación sin fundamento. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que este tipo es un cultista de la bruja, y mucho menos un arzobispo del pecado solo porque un supuesto gran espíritu dijo que tenía una gruesa capa del hedor de la bruja? En segundo lugar, nunca escuché nada como abandonar a tu camarada y dejarlo en manos del enemigo. Para mí, eso se llama traición. ¿Qué pasa si lo conocemos como uno de nuestros camaradas y fue atacado por Glutón y esa fue la razón por la que todos nos olvidamos de él? En tercer lugar, Dios mío, Felt-chan. ¿Soy yo o estás defendiendo a un criminal?
¿Podría ser que seas cómplice del culto de la bruja? Anastasia preguntó con la misma sonrisa molesta en su rostro, haciendo que Reinhardt se estremeciera ante esto, antes de que una mirada fulminante apareciera en su rostro mientras marchaba hacia Felt y se paraba a su lado, mirando fijamente al dueño de la compañía comercial Osin. Anastasia Sanma, tengo respeto y obediencia por todos ustedes, pero no toleraré ningún insulto o reclamo horrible dirigido a mi señora. Por favor, cuide sus palabras, amenazó Reinhardt con calma a Anastasia, solo para que dicha persona suspirara y se encogiera de hombros ante esto, sin decir una palabra más. De todos modos, antes de que esta perra de aquí me interrumpa, estaba diciendo que tercero, y el más importante, este tipo de aquí, puedo sentirlo por experiencia, pero no es apartamento para ser un luchador, en todo caso, es demasiado débil para sostener una espada, así que no veo ninguna razón que señale que es un arzobispo del pecado. Felt terminó su discurso. Ferry-chan no creerá nada de eso, Felt-sama. Esas escorias del culto de la bruja pueden incluso traicionarse entre sí por el bien de su propia seguridad personal, por lo que no es descabellado decir que fue abandonado después de ser considerado inútil, dijo Félix, objetando el razonamiento de Felt. Félix tiene razón, Felt-sama. Esos cultistas de las brujas pueden hacer incluso lo impredecible contra cualquiera de nosotros, dijo Wilhelm. Oh, cállate la boca, viejo. ¿Estás de acuerdo con todo lo que dice esa bola de pelos de gato andante y no te he visto decir ninguna estupidez? Exclamó Felt, hirviendo por dentro por la estupidez de la gente que la rodeaba. Frente a ella estaba Félix, que parecía que podría asesinar al pobre tipo desafortunado en cualquier momento si eso significaba curar a Krusty de su enfermedad. Julius queriendo encontrar respuestas sobre ese joven en coma que se parece a él, el odio de Wilhelm evidente en el rostro del anciano debido al hecho de que el culto de la bruja sacó a su esposa de su lugar de descanso, negándole la paz del más allá, y a su nieto por quitarle la vida a su esposa una vez más. La expresión de Al era desconocida para ella, pero estaba segura de que él también estaba enojado por sus propias razones. Anastasia estaba mostrando su molesta sonrisa, Priscilla se cubría la cara con su abanico, mostrando solo sus ojos que se entrecerraron al ver al emocionalmente roto Subaru. Beatrice estaba mirando con disgusto, Emilia y Garfield estaban listos para saltar sobre Subaru si hacía algún tipo de movimientos repentinos, y Otto estaba hurgando en sus bolsillos, jugueteando con las piedras de maná en su interior, listo para arrojárselas al supuesto cultista de la bruja. Subaru intentó tragar el nudo que se formó dentro de su garganta una vez más, antes de intentar hablar. Otto, hace un año, cuando estábamos en el santuario, me dijiste que tenía que confiar en ti porque éramos amigos. Tú y Ram me ayudaron a defenderme de Garfield y a convencerlo de que abandonara el santuario. Por favor, tienes que recordar eso, suplicó Subaru una vez más, pero antes de que el comerciante pudiera abrir la boca para hablar, Garfield se dirigió hacia Subaru, intentando golpearlo en la cara, solo para ser detenido por Otto. ¿De qué diablos estás hablando, bastardo? Mi increíble yo fue obligado a pasar las pruebas por broto aquí. No tienes nada que ver con eso. Deja de decir tonterías. Gritó Garfield con pura furia, rompiendo aún más el corazón de Subaru. Garf, cálmate. No es momento de pelear. Exclamó Otto, intentando calmar a su pequeño hermano. Otto, Subaru murmuró el nombre de su amigo, sintiendo una ligera pizca de esperanza de que pudiera haber descubierto las inconsistencias que ocurrían a su alrededor. Sin embargo, por favor, no me malinterpretes. Evité que mi pequeño hermano te golpeara porque eres considerado una valiosa fuente de información sobre nuestros enemigos, nada más y nada menos. Y además de Felt-sama, también creo que debido a las evidencias de Beatrice-chan, eres un arzobispo del pecado, y nunca, jamás, puedo considerar a esa escoria como un amigo mío. Esa línea hizo que el corazón de Subaru se rompiera aún más, y sus ojos se abrieron de par en par por la pura conmoción, el horror y la incredulidad. Sin embargo, todavía le quedaba una última oportunidad antes de tener que recurrir a Return by Death. Tiene que aprovechar todas sus oportunidades hasta la última, y lo hará. Beatrice, por favor, tienes que ser razonable. La prueba está ahí, suplicó. Me pregunto de qué diablos estás hablando.
Deja de decir tonterías, escoria, dijo Beatrice, escupiendo sus palabras como veneno, aplastando aún más el corazón de Subaru, pero él todavía se negaba a ceder. Beatrice. Está ahí. Firmamos un contrato. Nuestro contrato, puedes sentir, entonces, esta es tu autoridad. La habilidad de hacer contratos a la fuerza con los espíritus. ¿Es eso lo que le has hecho a Betty? La has ensuciado. Betty no puede creer que una existencia tan aborrecida pueda ensuciar a Betty. Maldita seas, soberbia. Ninja. Sin darle al pobre niño ninguna oportunidad de defenderse, Beatrice tomó una decisión apresurada en un momento de ira, creando 30 estacas moradas sobre su cabeza, antes de lanzarlas a Subaru. Para Subaru, todo se movía en cámara lenta mientras su corazón se rompía aún más. Sintió que su contrato con Beatrice se desvanecía por completo, lo que indicaba que ella realmente lo odiaba hasta la médula. No se movió. No podía moverse. Quería que ella lo matara ahora para poder reiniciar y arreglar esto. Podría limpiar todo eso y luego todos estarían juntos nuevamente. Sin embargo, antes de que las estacas pudieran siquiera intentar pincharle la cara, Reynard inmediatamente giró y aplastó las estacas de magia Jin con un simple movimiento de su brazo, anulando el ataque dirigido a Subaru, quien tenía los ojos muy abiertos ante todo esto. ¿Qué? Murmuró con incredulidad. Espadas a Indono, ¿cuál es el significado de esto? Preguntó Wilhelm a su nieto, apenas reprimiendo su furia por la acción que tomó Reynard. Lo siento, pero, algo está mal. Algo no está bien. No sé qué es, pero, puedo sentirlo, dijo Reynard. Reynard, no dejes que tus emociones te dominen. Este es un criminal aborrecible, una existencia que propaga la locura y la desesperación a su alrededor, por lo que debe ser asesinado, le dijo Julius a Reynard. No. No deberíamos matarlo. Deberíamos ponerlo en prisión e interrogarlo. Debe saber algo sobre esa maldición que plaga a Krush-sama. Ferry-chan no dejará pasar esta oportunidad. Por el bien de Krush-sama. Exclamó Félix de manera enloquecida y con una sonrisa demente que hizo que Subaru temblara incontrolablemente. Félix tiene razón. También podría saber sobre los efectos de la gula y cómo eliminarla. Llevémoslo de regreso a Lugúnica para interrogarlo, dijo Julius. Maldita sea, maldición. Subaru gritó a todo pulmón, antes de sacar el cuchillo que tenía en su bolsillo, y estaba a punto de apuñalarlo en la garganta, solo para que Julius actuara más rápido que él y bajara su espada, cortando la muñeca derecha de Subaru y haciendo que la sangre brotara del muñón. ¡Adag! Subaru rugió de dolor y agonía, antes de caer al suelo, girando mientras se agarraba el lugar donde estaba su muñeca derecha. Entonces vio a Félix tocarse la cara con la palma de la mano, y luego todo se volvió negro. Final del flashback y desde entonces, Subaru Natsuki fue arrojado al infierno, ya que se estableció un programa de tortura para él. Primero, Félix llegaría y le haría la misma pregunta sobre cómo curar a Krush de la sangre de dragón de Capella. Y cada vez que Subaru le decía que era posible si le permitía tener contacto físico con Krush para que pudiera absorber la sangre maldita, Félix le quemaría los nervios y le causaría un dolor insoportable que recorrería todo su cuerpo. Luego lo obligaría a beber metal fundido, que derretiría sus órganos, antes de curarlo para poder repetir el proceso. Cuando Félix terminara, curaría a Subaru lo suficiente para mantenerlo con vida. Luego, Julius entraría con una espada de madera, preguntándole a Subaru cómo deshacer los efectos de la autoridad de la gula, y cada vez que Subaru negara tener conocimiento sobre ese tema, Julius usaría su espada de madera y golpearía al encadenado Subaru hasta convertirlo en pulpa, sin siquiera darle la oportunidad de respirar, rompiéndole los huesos y fracturándole el cráneo. El proceso tardaría unas horas antes de que Julius lo dejara. Después, sus antiguos amigos de su antiguo campamento llegarían. Ram le preguntaría sobre Ren dormida y cómo despertarla, ya que sabe que Ren fue víctima de la gula. Subaru siempre responde que no, y una lluvia de puños caería sobre el rostro de Subaru. Garfield ocasionalmente se uniría cada vez que viera lágrimas brotar de los ojos de Ram, lo que hace que su sangre hierva, lo que lo hace unirse a los golpes a Subaru como un saco de boxeo, con Otto mirando desde un lado con una mezcla de lástima y disgusto.
En secreto, Subaru se alegraba de que ni Petra ni Nerose estuvieran allí para presenciar este trato inhumano. Durante el resto del día, los caballeros que custodiaban la celda donde se encontraba lo torturarían con varios métodos inhumanos. Lo obligarían a comer desfiguraciones de dragón de tierra, clavarían clavos oxidados en sus extremidades, le cortarían las extremidades y se burlarían de él con ellos, con este método particular de tortura, siendo conocido después de saber que puede regenerar las extremidades perdidas, usarlo como un saco de boxeo, obligar a gusanos y 100 pies a entrar en sus oídos, arrojarle los restos de basura para sus comidas y métodos mucho más horrendos. Para cuando terminaran, el día habría terminado, con Félix curándolo de toda la tortura por la que pasó al llegar a primera hora de la mañana, y luego limpiar, enjuagar y repetir. Todo esto duró un año, antes de que finalmente todos decidieran ejecutarlo. En su primera ejecución, Subaru suspiró aliviado, sabiendo que podría volver a la normalidad antes de que ocurriera el incidente con Gluttony y que arreglaría todo con ello. La ejecución fue, no hace falta decirlo, una exageración total. Subaru sería quemado en llamas, gritando de dolor mientras moría quemado, antes de que Marcos Gildargo lo decapitara con su espada. La verdadera desesperación, sin embargo, fue cuando Subaru saltó por primera vez, ya que se encontró nuevamente dentro de su celda, y el mismo primer día en el que fue colocado allí. Esto significaba que Subaru no tenía a dónde ir. Estaba atrapado en un bucle sin fin y no podía salvarse. Continuó repitiendo este ciclo pútrido durante más de 100 millones de años y, en medio de él, se aburrió hasta el punto de que ya no podía sentir dolor. En medio de sus vueltas, seguí escuchando que los 5 campamentos intentaron llegar a la atalaya de las Pléyades, con la esperanza de encontrarse con el gran sabio para encontrar una solución para las víctimas de la gula y la lujuria, solo para escuchar siempre la misma respuesta del hecho de que terminaron en fracaso. No es que a Subaru le importara ni nada, pero algo se sentía bastante familiar al escuchar sobre la atalaya de las Pléyades. Era lo mismo que Subaru escuchó a Satella hablar sobre su amor por él hace un año, y sintió como si una parte de él supiera sobre la confesión de amor de Satella. Como si todo eso le hubiera pasado antes. Aparte de eso, su vuelta número 100 millones, su vuelta más reciente, fue la que marcó la mayor diferencia. La diferencia que verdaderamente y por completo aplastó el corazón de Subaru Natsuki. Flashback. Unas horas antes de la ejecución número 100 millones de Subaru estaba sentado en su celda, sin poder hacer nada más que bañarse en el charco de sangre y bilis que había debajo de sus rodillas. Unas horas y su ejecución comenzará, otra vez. Recuerda cómo Felt trató heroicamente de defenderlo intentando inculcar la lógica en las mentes de los ciudadanos de Lugúnica, pero aparentemente, sus mentes estaban abrumadas por el dolor y el miedo hasta el punto de que no querían escuchar los razonamientos de Felt. Por lo que Subaru entendió, el Consejo de Sabios también compartió sus dudas sobre la identidad de Subaru como ocultista de brujas, ya que también reconocieron el hecho de que no había pruebas concretas de que él fuera uno, con solo la afirmación de un gran espíritu de que tenía un miasma acechando a su alrededor y la vaga afirmación de un arzobispo que fue escuchada por también dicho gran espíritu de otro arzobispo, no fue suficiente para considerar culpable a Subaru. Sin embargo, el Consejo de Sabios decidió seguir adelante con la afirmación de que él era Pride y ejecutarlo para aliviar la tensión y los corazones de la gente. Ese razonamiento irracional hizo que tanto Subaru como Felt escupieran. Sabían que esos bastardos estaban corrompidos y podridos hasta la médula, pero no hasta el punto de matar a una persona inocente. Al diablo con la ideología del sacrificio de uno por la mayoría como supuestos gobernantes de este maldito país, se supone que deben cuidar de sus ciudadanos, no tomar decisiones tan estúpidas. Felt tenía razón. Hay que arrancar este país de raíz, cortarle las tejas y quemarlo para que de las cenizas surja un país nuevo y limpio. Subaru salió de sus pensamientos cuando vio una nueva figura acompañando a Félix y Julius dentro de su celda, y sus ojos se abrieron. Emilia, susurró su nombre. Entonces la vio haciéndole señas para que la esperaran fuera de la celda. Subaru también notó que muchos guardias se habían reunido alrededor, con horribles sonrisas en sus rostros. No entendía. ¿Era algún tipo de truco o algo así? Subaru,
Emilia gritó su nombre, lo que hizo que él centrara su mirada en ella. No dijo ninguna otra palabra y esperó a que ella hablara. Subaru, ¿estás diciendo que eres mi caballero? Hizo la pregunta que hizo que los ojos de Subaru se abrieran de par en par en estado de shock e incredulidad, creyendo que finalmente había una pequeña esperanza de poder salir de allí y resolver este obstáculo. Ese sí. Soy Subaru Natsuki, tu caballero. Siempre he estado a tu lado durante más de un año. ¿Finalmente me recuerdas? Respondió Subaru frenéticamente, con una pequeña sonrisa de esperanza formándose en su rostro. Sin embargo, todas sus esperanzas se hicieron añicos al escuchar sus siguientes palabras. Te relevo de tus deberes de caballero hacia mí, Subaru. ¿Eh? Subaru estaba en shock. Tenía los ojos muy abiertos y su sonrisa seguía plasmada en su rostro. No podía creer lo que escuchaba. Esto debía ser la peor pesadilla, o incluso una broma de muy mal gusto, ¿verdad? Todos estaban jugando con él, ¿verdad? Emilia nunca le diría eso, ¿verdad? Te odio, Subaru Natsuki. No quiero volver a ver tu cara nunca más, dijo Emilia. Y en ese momento, el corazón de Subaru se rompió por completo, su sonrisa cayó y sus grandes ojos comenzaron a derramar lágrimas, con su cuerpo temblando incontrolablemente. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Yo hice todo para estar a tu lado, ya no puedo ver a mis padres y ellos deben estar preocupados por mí, pasé por situaciones de vida o muerte, por obstáculos buenos y malos, para que tú correspondieras a mis sentimientos, para que los aceptaras y me amaras, yo no entiendo, ¿por qué? Murmuró, levantando la cabeza lentamente, solo para ver su respuesta justo frente a él. El rostro de Emilia, que siempre había sido amable, tenía una mueca que Subaru nunca había visto antes, mirándolo con disgusto, con Félix, Julius y los caballeros custodiando las celdas de la torre de la prisión detrás de ella. Félix sonreía sombríamente, Julius también tenía una mueca y el resto de los caballeros se reían de manera burlona, antes de que Subaru pudiera escuchar su risa en toda regla. Fue entonces cuando se dio cuenta. Estaban tratando de quebrarlo y realmente lo lograron. Porque en ese preciso momento, algo dentro de Subaru se rompió. ¡Ah! Rugió a todo pulmón, haciendo sonar las cadenas que ataban sus brazos a la pared detrás de él, sus lágrimas fluyeron como cascadas mientras Emilia se daba la vuelta y caminaba silenciosamente fuera de la celda. Los mataré. Los mataré a todos. Los haré sufrir a todos. Los sumergiré a todos en la desesperación, perras ingratas. Me aseguraré de no darles piedad hasta el punto de que llorarán lágrimas. Lo juro por mi padre y mi madre. Sus gritos, sus insultos, sus maldiciones, su dolor, su desesperación, su sufrimiento, su humillación. Todos quedaron sin respuesta, la única acción que ocurrió fue que Julius entró y lo golpeó con su espada de madera, dejándolo inconsciente y silenciando sus gritos. Final del flashback Arzobispo del pecado y del orgullo, Subaru Natsuki. Ven. Ha llegado tu día de partir de este mundo. Un guardia llamó a Subaru, que no tenía ninguna emoción y lo miró con total frialdad. Su cabello se había vuelto completamente blanco y sus ojos negros se habían vuelto amarillos. Un cambio de imagen verdaderamente completo. Luego, el guardia se acercó a Subaru, le quitó las cadenas, le colocó otro par de cadenas en los brazos y procedió a arrastrarlo fuera de la celda, hacia el campo de ejecución de la torre de la prisión. Mirando a su alrededor, Subaru vio la misma escena. Vio todos los campamentos, excepto el campamento Feldkreuz que estaba ausente debido a su enfermedad y Roswell mirándolo con disgusto y desprecio, especialmente el campamento Emilia, con todos ellos, excepto Petra, Anerose, Clint y obviamente Rem, estando presentes para presenciar su ejecución. Y como siempre, Subaru se alegró de que Petra y Anerose no estuvieran allí para presenciar su ejecución. Eran niños después de todo. Mientras lo arrastraban hacia la plataforma de ejecución donde estaba a punto de ser ejecutado, Subaru podía escuchar los desprecios y gritos de los ciudadanos que lo lanzaban. La gente incluso le arrojaba piedras, maldiciéndolo a él y al culto de la bruja. En sus primeras vueltas, Subaru se sintió bastante herido por los insultos, pero ahora hace mucho que le importa.
Al llegar a la plataforma de ejecución, Subaru se vio obligado a arrodillarse cuando un guardia lo golpeó en la parte posterior de las rótulas. Hace tiempo que olvidó la sensación de dolor, por lo que ni siquiera sintió la dolorosa sensación de que se le rompieran las rótulas. Luego se quedó mirando en frío silencio mientras Marcos comenzaba su discurso. Ciudadanos del orgulloso reino dragón de Lugúnica. Hace un año en Pristella, el culto de la bruja atacó a nuestros candidatos reales al trono del reino. Pero debido a nuestros actos valientes y nuestra resistencia, lograron derribar a uno de esos horribles arzobispos del pecado y capturar a 2 de ellos. Y ahora, estamos aquí para presenciar la ejecución de otra de esas escorias irredimibles. El arzobispo del pecado del orgullo, Subaru Natsuki. Exclamó Marcos, donde su discurso fue seguido por fuertes vítores y rugidos de la gente que exigía la muerte del orgullo. Marcos luego marchó hacia Subaru, mirándolo con disgusto mientras un mago estaba detrás de Subaru, preparándose para lanzar un hechizo de fuego para convertirlo en cenizas. ¿Algunas últimas palabras, Pride? Marcos le hizo la misma pregunta que le hacía a Subaru en cada bucle. Aparte de que Emilia lo denunció por sus deberes de caballero hacia ella y su confesión de odio hacia él, nada ha cambiado en absoluto. La misma escena. Los mismos métodos de tortura. La misma humillación. Las mismas miradas de desprecio. El mismo método de ejecución. Las mismas palabras rencorosas. Y cada vez Subaru respondía con un no soy Pride. Pero esta vez tenía algo más que decir. Algo que decidió decir justo después de la visita de Emilia. Voy a vengarme de todos ustedes. Haré que todos ustedes sufran. Que se desmoronen en agonía. Que se marchiten en la desesperación. Que se aplasten por la humillación, y no les daré la misericordia de la muerte, hasta que todo por lo que viven se haya ido para siempre. Lo juro por mi padre y mi madre, murmuró mientras miraba en silencio a Marcos, quien solo lo miraba en silencio, antes de asentir con la cabeza al mago detrás de él. Subaru cerró los ojos en silencio, esperando que terminara su ciclo número 100 millones. Pensará en una forma de salir de la torre de la prisión. Se vio empujado a innumerables obstáculos, y Return-by-Dead le permitió superarlos sin importar cuántos intentos fueran necesarios. La única diferencia era que ahora estaba solo. Debido a su debilidad, necesitaba el apoyo de los aliados que lo rodeaban para superar todos los obstáculos que había encontrado hasta ahora. Necesitaba que Reynard derrotara a Elsa en el almacén de botín. Necesitaba la ayuda de Rem y Ram contra la invasión de Mabeas de Meil en la Villa Irlán. Necesitaba la ayuda de los otros campamentos, excepto el campamento Felt, para derrotar a la ballena blanca y a Betelgeuse. Necesitaba que Otto y Ram razonaran con el miedo egoísta de Garfield que encerraba a los residentes de Irlán dentro del santuario y necesitaba que Beatrice derrotara al Gran Conejo. Y todo eso estaba centrado en Emilia, para mantenerla a salvo, para hacer que ella correspondiera a sus sentimientos por ella. Qué ingenuo y tonto era. Todos ellos eran traidores. Subaru pudo haberse dado cuenta demasiado tarde, o probablemente lo sabía, pero se negó a creerlo. Estaba completamente solo. Desde el principio. El mago detrás de él cargó su hechizo y estaba a punto de dispararlo cuando de repente. ¿Qué? Un grito de sorpresa alertó a Subaru, obligándolo a abrir los ojos, solo para ser asaltado por una luz blanca brillante que lo cegó a él y a todos, y antes de que pudiera registrar lo sucedido, su conciencia se desvaneció. Ubicación desconocida. Subaru abrió los ojos parpadeando y soltó un gemido, se puso una mano en la cara y sacudió la cabeza. Tuvo que soportar el sonido de la afinación que resonaba en sus oídos y parpadear varias veces para poder ver claramente su entorno. Y al abrir los ojos, vio que estaba rodeado de innumerables árboles, lo que indicaba que se encontraba en una especie de bosque. Subaru entonces procedió a ponerse de pie, pero perdió el equilibrio inmediatamente y cayó de bruces al suelo cubierto de hierba. Esto le hizo maldecir en su interior, ya que olvidó por completo que sus rótulas estaban aplastadas, lo que incapacitaba su capacidad de movimiento. Subaru miró a su lado y vio el árbol más cercano a él. Luego procedió a arrastrarse hacia él, antes de notar que era difícil arrastrarse hacia el árbol. Sintió un peso en su hombro izquierdo.
Luego extendió su mano hacia el peso, solo para ver una gran bolsa, que abrió, solo para parpadear con sorpresa al ver una gran cantidad de monedas de oro. A juzgar por la estimación aproximada, la cantidad de monedas de oro dentro de la bolsa era más que suficiente para comprar 10 mansiones. Subaru entrecerró los ojos al ver un trozo de papel doblado en medio de las monedas de oro. Lo sacó y lo abrió. Querido Subaru, si estás leyendo esto, significa que aún estás vivo después de que te arroje fuera del país. Y a juzgar por el camino por el que te arrojé, ahora estás en el bosque móvil de Kragrel, específicamente al lado de la ciudad de Fusumi en el país de Kararagi. Los ojos desagradables de Subaru se abrieron de par en par y casi se salieron de sus órbitas de una manera cómica al leer esta línea. La distancia de Lugunic a Kararagi es extremadamente larga, incluso en un carruaje dragón. Sin mencionar que quien lo arrojó allí calculó el lugar en el que aterrizó Subaru con todo lujo de detalles. Solo una persona me viene a la mente. La única pregunta es ¿por qué hicieron esto? Ansioso por saber la respuesta, Subaru reanudó la lectura de la carta. Sé que estás sorprendido, pero déjame terminar. Esta fue la primera vez en mi vida que hice algo así. Siempre recibí órdenes de caballero y santo de la espada de Lugúnica, pero ahora mismo, esta es una decisión que tomé siguiendo mi propio corazón, y Feld-sama apoyó mi decisión de inmediato, diciendo que estaba orgullosa de mí. De todos modos, la razón por la que hice esto. Como ya sabes, detecté que no eras un mentiroso, pero no era eso. Verás, Subaru, cada vez que me disculpaba, nadie me perdonaba mis errores. Lo máximo que podían hacer era burlarse con fastidio o ignorarlo sin decir una palabra. Pero, aceptaste mis disculpas. Me perdonaste. Sin mencionar, Subaru parpadeó ante la última línea y reanudó la lectura. Un criminal que es considerado irredimible, nunca podrá soltar una sonrisa como la que me diste cuando me disculpé por mi incapacidad para ayudarte en ese entonces. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par y las lágrimas comenzaron a acumularse en las comisuras de sus ojos. Luego sorbió por la nariz y continuó leyendo. Sé que será muy difícil estar sola, pero creo que de hecho fuiste una amiga mía, y una muy valiosa, y Feld-sama comparte el mismo sentimiento, hasta el punto de llamarte hermano mayor. Y para ser honesta contigo, esta es una de las ocasiones en las que me alegro de haber encontrado a Feld-sama y haberla obligado a participar en la selección real. Sin embargo, ella todavía quiere intentar patearme la cara, pero hasta ahora, parece que no puede lograrlo. Sin embargo, le deseo suerte. Subaru se rió entre dientes ante esa frase, ya que conocía la actitud de Feld, pero también sabía que ella siempre era amable en su interior y conocía a la persona que tenía frente a ella y su personalidad. En silencio, desea que ella sustituya al trono de este maldito país y lo lleve a la verdadera prosperidad. El tiempo se acaba, así que iré al grano. Dentro de esta bolsa que llevas en el hombro hay una gran suma de dinero para ti, y en el fondo hay una poción mágica especial. Bébela para curar tus huesos rotos y tus heridas. Lamento no haber podido hacer nada, pero no tuve tiempo después de lanzar ese ataque para distraer a todos de ti. Subaru parpadeó ante las últimas palabras. Así que fue Reinar quien lanzó esa luz blanca cegadora. Se lo imaginaba. Solo él es capaz de un ataque así. Ni siquiera la luz de un ataque proveniente de ese bastardo de Julius podría rivalizar con la de Reinhard. Siguiendo el consejo de Reinhard, Subaru metió la mano en la bolsa de monedas de oro y la sacó, solo para ver una botella que contenía un líquido verde. Sin perder tiempo y confiando en su confianza en Reinhard, Subaru quitó el corcho de la botella y la bebió con avidez. La poción sorprendentemente sabía dulce y Subaru se sintió rejuvenecido al beberla. Ya había perdido el sentido del gusto después de ser encarcelado, pero la sensación de satisfacción aún permanecía. Trató de ponerse de pie y se sintió aliviado de poder hacerlo. Pero luego se sentó, sabiendo que no podía desperdiciar más energía, considerando el hecho de que apenas comió nada durante su tiempo en prisión. Soltando un suspiro, reanudó la lectura de la carta. No voy a pedirte que los perdones por su ignorancia, especialmente después de lo que Emilia-sama te hizo, pero por favor trata de tener cuidado. Y te prometo que encontraré una solución a los efectos de la gula por mi parte, y después de eso, espero que nos volvamos a encontrar como amigos.
Ojalá nuestros caminos se crucen de nuevo algún día. Reinhard van Astrea. Subaru terminó de leer la carta, y las lágrimas brotaron de sus ojos, y una sonrisa que creía haber olvidado hacía mucho tiempo había regresado a su rostro. Durante todo ese tiempo sufriendo toda esa agonía, Subaru pensó que estaba solo. Pensó que toda esperanza estaba perdida, pero en medio de esa oscuridad, una mano de benevolencia se extendió hacia él, la mano de un par de verdaderos amigos, y estaba realmente contento de que alguien le creyera. De repente, Subaru escuchó una dulce canción de cuna que sonaba en sus oídos, antes de que el viento agitara los árboles y los pétalos de las flores de cerezo blancas como la nieve comenzaran a esparcirse hermosamente a su alrededor. Sus ojos ardían levemente cuando los rayos plateados de la luna saltaron sus ojos, pero poco después pudo acostumbrarse. Respiró profundamente y sintió el aire que lo rodeaba. Repitió el mismo año dentro de la prisión 100 millones de veces, con el olor pútrido de las polillas y los desfiguradores como lo único que asaltaba sus fosas nasales, así que cuando el aroma del aire fresco mezclado con la fragancia de las flores de cerezo de nieve blanca entró en su nariz, Subaru sintió que había renacido, y eso no era una exageración. Por otro lado, la canción de cuna que sonaba en los oídos de Subaru era extremadamente dulce y la curiosidad lo carcomía por saber de dónde venía. Esto lo hizo sujetar la bolsa de dinero en su hombro, antes de caminar hacia la dirección de la canción. No sabía cuánto tiempo caminó, tal vez incluso le tomó horas, pero logró llegar al destino, pero lo que despertó su sorpresa fue que no había nadie allí que estuviera cantando. Además, el canto parecía provenir de una espada clavada en una piedra, y la piedra parecía tener algo escrito en ella. De repente, el canto se detuvo y un sonido retumbante resonó en los oídos de Subaru. Espada sagrada Garbelne. Subaru se estremeció ante la autoridad contenida en la misteriosa voz, antes de que el silencio gritara en el lugar. Subaru no estaba seguro de qué hacer, pero la hermosa espada estaba allí clavada en el pavimento de piedra frente a él. Así que eso significaba que debía ser algo tarde o temprano. Sin mencionar que permanecer allí durante mucho tiempo sería peligroso para él, considerando el hecho de que tenía hambre. Incluso si no sentía el sabor de la comida, todavía necesitaba sustento como cualquier otro ser humano normal. Subaru reunió el coraje que tenía dentro y dio un paso adelante, pero no pasó nada. Ninguna voz misteriosa, ningún movimiento repentino, nada. Esto lo hizo dar otro paso, pero nada pasó una vez más. Esto lo animó a seguir caminando hacia la espada, avanzando y acelerando el paso hasta que finalmente llegó a la espada. Sin embargo, en lugar de intentar sacarla de la piedra, Subaru luchó contra su curiosidad y se arrodilló para leer las escrituras en la piedra. Quien logre sacar esta espada significa que su identidad es el gran sabio Flugel, el sabio de todos los magos. Ha sido un largo viaje, ¿no es así, querido amigo? Borrar tus recuerdos sí que resulta incómodo, ¿verdad? Lamento no estar a tu lado. Después de todo, 400 años es demasiado para un ser humano. Volcánica no será de ninguna ayuda considerando cómo se volvió senil, y estoy bastante seguro de que Reide es un imbécil, incluso si logró vivir hasta este punto. Volviendo al tema en cuestión, en el momento en que saques esta espada, recuperarás tus recuerdos de tu época como sabio. No sé por qué decidiste borrar tus recuerdos y por qué colocaste esta espada como un medio para recuperarlos, pero una cosa es segura. Eres un idiota por dejar a las pobres Shaula y Satella solas en esa torre tuya en Lugúnica, así que será mejor que las saques de allí. Finalmente, deseaba mucho poder verte una última vez antes de partir de este mundo, pero parece que este deseo nunca se hará realidad. Todo lo que puedo hacer es desearte mucha suerte y fortuna en tu nueva vida. Tu amigo, Aleko Sin. Subaru necesitó unos minutos para registrar toda la información que adquirió al leer el pavimento de piedra. Primero, el nombre del gran sabio era Flugel, que era el nombre de una estrella, algo completamente incómodo. En segundo lugar, parece que este tal Flugel no solo conocía al dragón divino de este reino maldito, sino también a alguien llamado Reid, y Subaru recuerda que leyó sobre ese nombre. Según lo que leyó, este era el nombre del primer santo de la espada, así como el nombre de la espada del dragón Reid que sostiene Reinhard.
En tercer lugar, parece que Flugel conocía a Satella y a alguien llamado Shaula, y a juzgar por la mención de la torre en este mensaje, parece que tanto Shaula como Satella están en la torre de Atalaya de las Pléyades, que está en el extremo más alejado de Lugúnica. En cuarto lugar, este hombre, Alecosin, parece ser el mismo Osin del desierto, el fundador de Cararaji. Esto también fue una prueba de que Subaru estaba en Cararaji. En este momento se desconoce exactamente dónde estaba en Cararaji, pero se conformará con eso. En quinto lugar, y lo más importante, estaba esta espada. Parece que quien la saca indica que es el sabio Flugel, y significaría que debe haber una penalización para quien intente sacar la espada y sea considerado indigno de ella. Subaru se estremeció. Ya vio algo similar mientras jugaba videojuegos y miraba anime y novelas ligeras. Si alguien no es digno de sacar la espada de la piedra, resultaría en que sería maldecido por la eternidad o se enfrentaría a la muerte, y Subaru ya no quería regresar por muerte. Temía que su punto de guardado no se hubiera actualizado y que regresara a esa celda, y esto haría que todos los esfuerzos de Reinhardt por salvarlo fueran completamente en vano. Pero, ¿cómo podría seguir adelante? Si sacar una espada le daba tanto miedo, sin importar las consecuencias que pudiera tener, entonces debería olvidarse de vengarse de todos ellos. No podrá seguir adelante con su vida. Si te acercas a Cruz-Sanma, Ferry-chan te matará, escoria. Callarse la boca, inmundicia de la tierra. Me dirás cómo deshacer los efectos de la gula, o de lo contrario tu sufrimiento será aún más grave. Y aún así, escoria como tú no merece misericordia. Callarse la boca, dime cómo despertar a mi hermana, cabrón. Dime cómo recordarla. Callarse la boca, mi asombroso yo te golpeará hasta tirarte al suelo si no confiesas, basura. Callarse la boca, sacaste a mi esposa de la tumba y ahora también atormentas a otros. ¿Cuánta agonía quieres infligir a los demás? Callarse la boca, no me malinterpretes. Nunca podré ser amigo de un maníaco genocida como tú. Callarse la boca, ¿cómo te atreves a ensuciar a Betty con tu suciedad? De hecho, Betty te hubiera matado aquí y ahora, supongo. Callarse la boca, te odio, Subaru Natsuki, rugió para que esos recuerdos que se repetían dentro de su cabeza se detuvieran, y ya había tenido suficiente. Su frustración había llegado al límite. Les mostraré a todos esos bastardos. Mientras gritaba esas palabras, Subaru agarró la espada de su empuñadura con ambas manos y usó toda su fuerza para sacarla. De repente, sintió que volaba hacia atrás y jadeó al sentir el impacto de su espalda contra el suelo cubierto de hierba. No era que sintiera dolor ni nada, pero estaba bastante sorprendido por el repentino impacto. Inmediatamente después, Subaru jadeó una vez más cuando una plétora de recuerdos invadieron su mente, recuerdos que ni siquiera esperaba conocer. Pero por alguna razón, lo hizo. Todo empezó a tener sentido para él a medida que más recuerdos entraban en su mente. Seguía con los ojos muy abiertos mientras miraban fijamente el cielo nocturno, con el viento aullando y las flores de cerezo blancas como la nieve bailando en el aire alrededor de su cuerpo inmóvil. Unos minutos después, Subaru parpadeó y jadeó, sentándose mientras intentaba respirar. Entonces notó que la espada incrustada en la piedra ahora estaba en su mano derecha, sostenida en un agarre inverso, pero eso no le importaba en ese momento. Ahora recuerdo, Teyatan, Shaula, murmuró, recordando sus verdaderos orígenes, su pasado, el pasado que selló a la fuerza. Y esto le hizo apretar los dientes. Él selló sus recuerdos para poder vivir una vida normal y, con el tiempo, podría salvar a Satella, pero todo fue arruinado, por esos bastardos. No pudo vivir su vida en paz como Flugel o incluso como Subaru Natsuki, y todo eso fue por culpa de ellos. Porque arruinaron su vida. Porque tenían zapatos en lugar de cerebros y probablemente no podían pensar por sí mismos. Y lo más importante, despreciaron a Satella. Subaru se levantó lentamente, apretando los dientes mientras lo hacía, y usó a Garvelnes como bastón de apoyo para obligarse a levantarse. Haré que todos ellos paguen, no les mostraré piedad, me haré más fuerte para mostrarles a todos de qué estoy hecho, no perdonaré ni olvidaré, lo juro por mi padre y mi madre, y justo allí, Subaru Natsuki hizo su juramento bajo la luz de la luna. Un juramento que cumpliría sin importar cuánto tiempo le tomara hacerlo. Los destruiré.
sin que él lo supiera, 2 profecías en la tabla del dragón en Lugúnica. Ha regresado al mundo de los vivos y descargará su ira sobre todos. Ventana de estado nombre. Subaru Natsuki nivel. Una especie. Humano. Trabajo principal. N/A subtrabajo. N/A habilidades. N/A autoridades. Regreso por la muerte, providencia invisible. Habilidad única. N/equipo. Espada sagrada Gravelness.